para ubicarnos y ver en qué parte estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Ya? Vamos a mostrar entonces su aula virtual. Voy a compartir la pantalla. Ok, entonces estamos viendo en este momento nuestro avance, ¿no? Desde nuestra primera clase, que ha sido exactamente aquí, donde dice tema 5G 26 de septiembre, hemos empezado compartiendo el libro, haciendo una introducción y tenemos las clases grabadas. Lo mismo el 27 con la parte de amplificadores de radiofrecuencia, ¿no? Posteriormente, los días siguientes, vale decir, el 13 de octubre y el 4 de octubre, también hemos desarrollado el tema de amplificadores de radiofrecuencia y tenemos los links de clase aquí, ¿no? Entonces, voy a hablar esta clase, que es el 10 de octubre, de un tema de investigación, un tema de diseño de amplificadores de 5G, cómo investigar, cómo buscar revistas para tener una alta probabilidad de que sus artículos sean aceptados. Muy bien. Entonces, primero es necesario partir de una introducción. Y la introducción que vamos a colocar aquí viene a ser el tema, ¿no? Normalmente cuando uno es preguntado o cuando a uno le dicen algo acerca de un tema a investigar, el alumno pregunta qué tema, o el profesor se dice, ¿y qué tema vamos a hacer? ¿Qué voy a investigar? Entonces eso es lo que vamos a tratar hoy día. Es un aspecto muy interesante porque más allá de la frase o el, entre comillas, título que pueda haber, hay toda una concepción detrás, ¿no? Entonces vamos a poner unas ideas generales. Tal como les había comentado, ¿no? Para el tema de esta investigación, amplificadores de 5G, vamos a partir con palabras. ¿Bien? Entonces, dentro del paper que se propone hacer, están las palabras amplificador, están las palabras 5G. Como ingenieros, también tenemos que contemplar la palabra diseño, ¿no? Diseño, amplificador, 5G. Bueno, dado que estamos en una época de pandemia, no podemos hablar de una implementación tan directamente. Probablemente con algunas restricciones, en algunos casos especiales, en el que se desea hacer esto, probablemente se puede hacer una implementación que tomará seguro un poco más de tiempo y más esfuerzo. Pero con la parte de diseño se puede realmente hacer, generar algún paper. ¿Ya? Entonces tenemos diseño amplificador 5G. Ahora, hay otras palabras que se podrían añadir, además de estas, ¿no? Como ya hemos mencionado, una de ellas vendría a ser implementación. Otra de ellas podría ser simulación. Otra podría ser validación. Otra podría ser, vamos a poner un tercer nivel, frecuencia. ¿Qué frecuencia? Otro a qué potencia. Otros podrían ser la ganancia, eficiencia, linealidad, etcétera, ¿no? Voy a ver si puedo cerrar algunas ventanas que están ocupando un poco de espacio por aquí. Un segundo. Muy bien. Entonces, todavía no tenemos un título específico. Todavía no tenemos una diferenciación de nuestro tema de investigación, digamos, de forma concreta, ¿no? Sin embargo, tenemos estas seriamientos: amplificador, 5G, diseño, implementación, simulación, referencias. También podemos poner aquí evolución, ¿no? Evolución de los amplificadores 5G, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta parte de evolución se utiliza para los papers de tipo review.
mientras que la parte normalmente de frecuencia, potencia, esto se usa para la investigación propiamente dicha. IPD vamos a poner investigación propiamente dicha. Entonces, al margen de las palabras, tiene que haber siempre pues un dibujo, ¿no? Algo que nosotros tengamos en la mente, que nos va a ayudar como un mapa conceptual a representar lo que queremos hacer. Queremos hacer básicamente un sistema, que es un bloque, que tiene una entrada y una salida. Tenemos básicamente esta representación. Una entrada y una salida. Vamos a colocar esta flecha aquí. ¿Ya? Eso es básicamente lo que hay que pensar, ¿no? Nuestro amplificador es el bloque del centro, recibe una entrada, genera una salida. Bueno, en eso ten claro también para qué sirve, o sea, en términos generales, ¿no? En términos generales, esto sirve, como ya habíamos hablado en la primera clase introductoria, para enviar una señal de pequeña intensidad y que esta señal se amplifique, que sea más grande, que llegue a su destino. ¿Sí? No necesariamente nosotros queremos que llegue lejos, porque sabemos que para 5G va a haber pico estaciones o femtoestaciones muy cerca, pero lo que queremos es un ancho de banda grande, ¿no? Enviar señales a alta velocidad. Entonces, eso es lo que deseamos hacer. Y dentro de ese bloque, tenemos que pensar que vamos a tener lo que usamos en la clase anterior. Un transistor con parámetros S. Y a ese transistor le vamos a crear una red de polarización, una adaptación a la entrada, una adaptación a la salida. Y todo eso va a ser nuestro amplificador. Entonces, si ustedes quieren, es un dato sencillo, la concepción a nivel de diagrama de bloques, ¿no? Es el transistor, que es el protagonista principal. Luego tendríamos la red de adaptación de entrada, la red de adaptación de salida, y en la parte superior podemos representar también con el mismo símbolo todo lo que es la polarización. Entonces se vendría a ser esas las partes principales de nuestro diagrama de bloques, ¿no? Transistor, adaptación de entrada, adaptación de salida, polarización. Objetivo, recibe una señal, la amplifica. ¿Para qué? Para 5G y diferentes aplicaciones que puedan surgir. ¿No? Entonces, ya tenemos una idea un poco más aterrizada de más o menos qué es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos usar los conocimientos de adaptación, carta Smith, parámetros S, para adaptar impedancias a la entrada, a la salida, polarizar el transistor y que ese transistor con su ganancia amplifique una señal a una frecuencia de 5G. La clase pasada nosotros habíamos trabajado a 1.5 GHz, sabemos que esa no es la frecuencia de 5G con la que vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar con 3.5 GHz, la banda que está por debajo de 6 GB, 3.5 GHz, y con esa pues habría que hacer un rediseño. Yo evidentemente en la siguiente clase les voy a pasar un poco más a nivel de recordatorio y a nivel de profundizar un poco más cómo se hace un amplificador por completo ya en el Micro:bit Office. Pero esta clase la estamos dedicando básicamente a ver cómo sería nuestro proyecto final, nuestro paper, cómo tenemos que concebirlo para saber por dónde empezar, ¿no? Entonces vamos ahora a abordar el mundo de la investigación, del paper, cómo hacer un paper a partir de estos conocimientos que se han dado en el curso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en esta sesión. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora con otra diapositiva. Tenemos aquí, que es la parte de investigación. Vamos a borrar entonces aquí, un segundo. Ok, borramos este contenido. Vamos a maximizar. Muy bien. Entonces vamos a tener en mente que nuestro objetivo es hacer un paper publicable sobre el tema de amplificadores para 5G. Ahondando más específicamente en la parte de diseño, ¿no? Construcción de este amplificador. Entonces vamos a ver cómo podemos concebir. Normalmente, cuando se desea hacer un paper, siempre se nos dice, ¿no?
El paper tiene determinadas partes y su trabajo es un trabajo que normalmente debe empezar con un marco teórico, o sea, uno debe empezar a leer qué es amplificador, qué es 5G, qué es la técnica de adaptación, qué es la polarización, ¿no? ¿Qué aplicaciones se dan en 5G? Diferentes conceptos de las palabras claves que hemos señalado antes. Potencia, eficiencia, ganancia, ¿qué es eso, no? Toda la parte conceptual que le va a ayudar al lector no especialista a comprender nuestro trabajo es el marco teórico. Entonces, eso es lo que tenemos que concebir como primera aproximación de lo que es marco teórico, ¿no? Un error que siempre se encuentra en el marco teórico es que uno suele escribir cosas muy generales. Por ejemplo, a veces puede ser, ¿no?, de que se deja este trabajo de amplificadores de 5G, ¿no?, y una persona en el marco teórico empieza describiendo la propagación de la luz, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero qué tiene que ver la propagación de la luz? O empieza a describir eh, que en 1940 y tanto se inventó el primer transistor, ¿no? Y empieza a hablar 2, 3 párrafos de eso. Eso es demasiado genérico. No se sugiere que escriban qué es el campo electromagnético, si son dañinas o no son dañinas las ondas. No. En el marco teórico tienen que ir los conceptos que nosotros vamos a poner en un futuro en nuestro paper, para que la gente nos entienda. Y si nosotros vamos a poner conceptos como transistor BJT, red de adaptación de entrada, adaptación de salida, polarización, tenemos que describir qué es esos términos técnicos, ¿no?, para que el revisor del paper pueda comprender y pueda animarse a leer nuestro paper y darnos una evaluación positiva. El paper tiene que ser como una novela, tiene que ser agradable de leer, tiene que cautivar la atención del revisor, ¿ya? Ahora, el estado de arte. El estado de arte normalmente se asocia a la búsqueda de investigaciones similares a la nuestra, o como otros investigadores han tratado de han abordado el mismo tema que nosotros vamos a hacer desde sus diferentes puntos de vista, ¿no? Esto es como un cubo. A un cubo uno lo puede ver por arriba, por debajo, por los lados, etc., ¿no? Igual, el tema del diseño del amplificador de 5G se puede ver por diferentes ángulos. Entonces hay que ver en el estado de arte otros papers que nos digan cómo ha sido abordado el tema del diseño de amplificador de 5G por otros investigadores, ¿no? Y normalmente es aquí donde se sugiere buscar fuentes de información fiables, en el sentido de que sean papers que hayan sido ya publicados y aceptados en revistas y congresos indexados, ¿no? Se pide en algunos casos que sean recientes, en otros casos que no. Referente a este tema del tiempo, yo puedo poner como premisa general de que es relativo. ¿Por qué es relativo? Algunas veces he escuchado, los papers tienen que ser no más de 5 años de antigüedad. Bien. En la investigación no hay reglas fijas, lo que hay más son criterios. Repito, en la investigación no hay reglas, sino criterios. Cuando se menciona esa frase, no debe ser más antiguo que 5 años o que 10 años, es como una regla. Lo que debiera mencionar es ese criterio. El criterio debe ser, los papers deben ser innovativos hasta la actualidad, o sus fundamentos deben ser novedosos o aplicativos incluso hasta la actualidad. Les comento un caso. En las estaciones base de LTE, 4G y PA 5G hay una arquitectura de transistores que se llama Doherty. O sea, como es el amplificador clase A, B, C, D, hay uno que se llama Doherty, que fue inventado en 1936 con tubos de vacío y que consistía en colocar 2 transistores en paralelo de manera que trabajan como un push-pull o de simetría complementaria, pero tiene unos detalles de polarización que lo hacen muy especial y muy diferente al push-pull convencional. Entonces, sucede de que ese paper está siendo citado en los congresos más importantes del mundo en microondas,
Ahora, en 2020, 19 y 18, lo siguen citando al paper de este señor. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, los investigadores, de que esa topología con tubos de vacío se puede aplicar a los transistores modernos de microondas y van a funcionar súper bien. Entonces, se nombra ese paper, ¿no?, de esa antigüedad porque es un concepto que se aplica hasta la actualidad, no obstante su antigüedad, ¿no? Entonces, más que reglas, es criterios, ¿no? Y el criterio de que algo es innovativo hasta nuestros días es un criterio bastante abierto, ¿no? Ahora, siempre se nos dice que tenemos que escribir un objetivo general, ¿no? Un objetivo general normalmente eh, tiene una estructura. ¿Y por qué una estructura si parece una regla? Bueno, lo que pasa es que eh, muchas veces cuando uno no tiene criterio, es necesario seguir la regla para que el revisor pueda ver que en esa regla se ha seguido un criterio, ¿ya? No impuesto, sino con convencimiento. Por ejemplo, acá se pone, hay que utilizar una estructura de un verbo en infinitivo, más un objeto de estudio, más la palabra para seguido de otro verbo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en el objetivo tiene que haber un verbo en infinitivo, tiene que haber un objeto de estudio y la palabra para seguido de otro verbo. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir aquí? Bueno, lo más importante es aterrizar y poner ejemplos, ¿no? Para aterrizar y poner ejemplos podemos colocar, me voy a inventar ahora, ¿no?, un verbo en infinitivo. Por ejemplo, eh, objetivo general, diseñar, es el verbo intransitivo. Objeto de estudio, un amplificador de 5G. Y donde dice para, podemos colocar para comunicaciones inalámbricas en zonas rurales, ¿no? O para comunicar inalámbricamente en zonas rurales, ¿ya? Cuando uno lo coloca así, el revisor va a decir, ah, ya, es el amplificador, ¿qué es lo que quieren hacer? Diseñarlo. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Bueno, para comunicar eficientemente en las zonas rurales. Entonces lo entiende bien. En cambio, si en el objetivo general una persona pone amplificador de 5G y nada más, el revisor se va a quedar sorprendido y va a decir, en el objetivo general está poniendo un sustantivo, pero ¿qué va a hacer con este sustantivo? ¿Lo va a comprar? ¿Lo va a implementar? ¿Lo va a simular? Y después dice, ¿y para qué lo hace? Si ya hay muchos, ¿no? Entonces, para eso es necesario seguir esta regla. Ojo, no es obligatorio. O sea, nadie va a rechazar un artículo si no lo sigue la regla, ¿no? Pero, evidentemente, es muy bueno. Ayuda mucho. Un minuto, por favor. Ok, muy bien. Entonces, es importante ir tomando nota de esto porque normalmente en estos temas de investigación, ¿no?, en el proceso uno tiene que escribir todas estas partes, incluso en el paper uno tiene que escribir esto, ¿no? Tal vez no en esta forma, ¿no?, pero de otra manera, más resumida, más sucinta, hay que escribirlo. Y seguir estas reglas siempre es buena práctica. Ahora, los objetivos específicos, ¿no? Los objetivos específicos hay que considerar que la suma de los objetivos específicos es igual al objetivo general. Y normalmente no más de 4. Entonces, por ejemplo, para el objetivo general que hemos puesto en cuestión, ¿no? Verbo infinitivo, diseñar un amplificador de 5G para comunicar eficientemente en zonas rurales, puede tener 3, 4, los objetivos que uno quiera, pero normalmente uno tiene que diseñarlo en pocos. Por ejemplo, uno de ellos podría ser, ya que en el diagrama de bloques anterior
voy a retroceder un poco a ese diagrama de bloques para aquellos que recién han ingresado, para que sepan a qué nos referimos, ¿no? Aquí, en este diagrama de bloques, nosotros habíamos dicho de que teníamos 3 partes, ¿no es cierto? O bueno, 4 partes en realidad, ¿no? Una era el transistor, readaptación de entrada, readaptación de salida, y teníamos también la red de polarización. Entonces, nada impide que, haciendo uso de este conocimiento, nosotros podamos formular nuestro objetivo específico de esta forma. Objetivo específico número 1, diseño de la red de polarización. O mejor, seleccionar el transistor adecuado para 5G. Objetivo específico 2, diseñar la red de polarización. Objetivo específico 3, diseñar las redes de adaptación, tanto de entrada como de salida. Y eso ya viene a ser los objetivos específicos, porque todos sabemos, el que conoce el tema del amplificador, todos sabemos que esas son las partes que tiene nuestro diagrama de bloques, ¿no? Y luego, bueno, la metodología, que es la forma en que se van a conseguir los objetivos específicos, ¿no? Por favor, quisiera saber si hay alguna consulta hasta aquí. Escribe en el chat un sí o un no para saber si se ha comprendido. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ok, ya recibió su feedback, entonces vamos a continuar con el desarrollo. Lo que estamos haciendo, entonces repito, es el tema de investigación para este curso es amplificador de 5G. Lo que queremos hacer es que ustedes aterricen ese tema en un paper, y yo les estoy dando pautas para que puedan escribir un paper de un trabajo de investigación de amplificadores en 5G. ¿Eh? A ver si podemos ir borrando la pantalla. Aparece una línea roja. Ok, muy bien. Entonces, continuamos, ¿no? Ahora, cuando se habla de metodología, uno dice, bueno, ¿qué es la metodología? Queda a veces muy abstracto y uno dice, la metodología es la forma, ¿no? Porque viene del latín, ¿no? Eh, eh, o métodos, que viene a significar camino, ¿no? Camino para conseguir algo. Pero, ¿qué es ese camino? Entonces, normalmente la metodología son los pasos que hay que seguir, o el camino, conjunto de pasos, un camino para garantizar los objetivos específicos. Entonces, normalmente uno tiene que redactarlo así, ¿no? Referencia al objetivo específico 1, pero no hay que poner objetivo específico 1. Por ejemplo, con el fin de diseñar la red de polarización, se propone utilizar la metodología del transformador de cuarto de onda para convertir un 0 ohmios a infinitos ohmios y hacer que el transistor esté convenientemente polarizado, ¿no? Para ello utilizamos como técnica, o para ello utilizamos el sustrato microstrip, referencia del sustrato, su hoja técnica, donde se propone eh, utilizar además la herramienta Microwave Office para realizar la simulación. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ven cómo se ha puesto, ¿no? En un primer párrafo de la metodología habría que poner algo así como, en referencia al objetivo de diseñar la red de polarización, se propone utilizar una metodología analítica de transformador de cuarto de onda para convertir un 0 a infinito, utilizando el sustrato FR4. Ponemos la datasheet entre corchetes porque es referencia IEEE, ¿no? Y para simularlo utilizaremos la herramienta MicroOffice. Y si ustedes desean verificar con otra herramienta, la ponen también. Y además la herramienta ADS u otra que conozcan, ¿no? Luego la otra, para cumplir el objetivo número 2, entonces aquí habría que colocar algo así como, con el fin de garantizar el diseño de las redes de polarización, haremos uso de los single step, que ha sido la técnica que les he enseñado en la clase pasada, ¿no? La adaptación con steps simples, ¿ya?
tanto en la entrada como en la salida ponen la referencia del libro que hemos utilizado, ¿no? Con los resultados obtenidos esperamos adaptar las impedancias tanto en la entrada como en la salida, y a nivel de herramientas utilizaremos MATLAB y MicroJovis, y además el software libre open source RFDude, ¿no? Ya está. Entonces es un tema, la metodología en la que hay que desarrollar básicamente como un párrafo por cada objetivo específico. Entonces, de esa manera, el evaluador, cuando revisa, va a decir, ahí así se nota que la metodología se dirige bien a cada uno de los objetivos específicos. Se nota que esta persona sabe cómo va a conseguir lo que quiere, lo que ha escrito en su objetivo específico. Entonces, esa vendría a ser una recomendación, ¿no? Una sugerencia. Y nuevamente, como aclaración, dentro de la metodología no hay que poner resultados. Algunos pueden decir, utilizando tal y obtengo como resultado tal, ¿no? Ese no es el momento, ¿no? La metodología no es el momento de cumplir de escribir resultados. Ahora también tenemos que la metodología eh, puede descomponerse en métodos, los métodos en técnicas, las técnicas en instrumentos. Entonces, yendo a otro caso, ¿no? De electrónica, ¿no? Un instrumento puede ser un tipo de sensor a utilizar, ¿no? Una, no sé, una gálvano extensiométrica, ¿no? Técnica, podemos colocar acá la forma de usar la herramienta, en un puente de Whiston, por ejemplo, ¿no? Un amplificador diferencial, ¿no? El método puede ser un método en el que se hace en varias muestras o en pocas muestras, o se saca valores medios, ¿no? Entonces eso también es otra forma, pero esto no es mandatorio. O sea, no es necesario que en el paper ustedes pongan mi instrumento es tal, mi técnica es tal, mi método es tal. No, no es necesario. Uno es libre. Y fíjense, hablando de libertad, retrocedo a la primera diapositiva. Lo más importante que quiero transmitir aquí es de que la investigación es un proceso cíclico. Vamos a borrar acá. ¿Qué significa cíclico? Bueno, hemos abordado un poco hasta la metodología. Cíclico significa de que una vez que uno termina de hacer una, una primera pasada o un primer análisis de su paper, es normal que cuando lo lea otra vez o cuando el profesor le da sugerencias, es normal que le diga, aquí tienes que cambiar el objetivo. Te sugiero que cambies tu estado de arte, actualízalo. Te sugiero que la metodología la cambies por esta otra. Cuando la sugerencia sea, te sugiero que cambie el objetivo general, normalmente hay que ajustar y cambiar los objetivos específicos. Y si cambio un objetivo específico, tengo que cambiar la metodología. Y cada vez que hagan observaciones, tengo que darle vueltas a todo. Por eso se llama cíclico. Hay que dar vueltas a todo. Hay que darle n pasadas y siempre se va a estar cambiando el objetivo, los verbos, la metodología. Cada vez que se hace un cambio en un objetivo específico, como que todo el documento tiene que actualizarse. Es normal, por eso toma bastante tiempo, ¿ya? Si un día aparece un paper que nosotros no lo conocíamos, pero que nos han dado y vemos que es nuevo y útil, hay que meterlo en el estado de arte. Entonces estamos actualizando ese estado de arte también. ¿Okay? Entonces por eso se llama cíclico, ¿no? Y es libre porque en cuanto uno no sigue estrictamente las reglas, sino básicamente los criterios, ¿no? Entonces, para resumir, la metodología es un conjunto de métodos que cubren más de una etapa del ciclo de vida, ¿no? Es un qué y un cómo, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir y cómo lo vamos a conseguir? Es la parte de la metodología. Muy bien, vamos a ver ahora esta diapositiva de aquí. Ok, normalmente toda metodología está dentro de un marco, un contexto, un entorno, ¿no? Y es necesario saber en qué entorno se aplica, para qué entorno se adecua la metodología. Ahora bien, por ejemplo, de contexto, de entorno, se puede señalar lo siguiente, ¿no? Estamos en una época donde
de pandemia, en donde es difícil hacer implementaciones. Sin embargo, nosotros, para paliar esta situación, utilizamos dos simuladores que nos permiten verificar los resultados con nuestra técnica y garantizar que en el momento en que se vaya a implementar funcione realmente. Un simulador tipo A, simulador tipo B, y las técnicas que estamos usando, vemos que en los dos simuladores nos da el mismo resultado. Entonces, dentro de este contexto de limitaciones tecnológicas, ofrecemos esas dos herramientas de Sol para garantizar que los productos van a ser fiables, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de medio o de entorno. Ok, ahora, bueno, también hay factores que influyen en la elección del método, como la organización, dependiendo si la investigación va a ser grande, pequeña, innovadora, conservativa. Entonces, aquí yo quiero indicar una cosa. No todas las investigaciones tienen que traer algo nuevo. Hay algunas que son básicamente asociación de dos o tres técnicas diferentes puestas en una sola para resolver un tema aplicativo específico y ya tienen mérito como una investigación. Y otras que pueden ser el tipo revisión de papers, evolución de toda una tecnología a lo largo del tiempo con una crítica y un análisis que lleven a plantear una hipótesis de cuáles serán los siguientes pasos en la evolución. Entonces hay varios tipos de investigación. Muy bien. Y finalmente, para indicar las fases de la metodología, vendría a ser normalmente tres, ¿no? No es fijo, pero sí son criterios, ¿no? La metodología en cuanto a la teoría, por ejemplo, demostrar, poner en el paper las ecuaciones que, de punto de vista teórico, garantizan que un transformador lambda cuartos en la red de polarización va a funcionar bien, ¿no? El tema que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la impedancia de los extremos, ¿no? Eso va ahí como parte teórica de la metodología. Otra, la experimental. Bueno, en este caso experimental se va a referir pues a la simulación, ¿no? Entonces, pues evidentemente mostrar un esquemático y unas curvas, ¿no?, de simulación que al lector le hagan tener la confianza de que sí, pues está haciendo un circuito abierto donde debe ser, para polarizar bien el transistor. Y de verificación, ¿no? De verificación normalmente sería la implementación. O sea, yo agarro la placa, la quemo y funciona. Pero como estamos en pandemia, probablemente no se puede hacer eso, pero se podría verificar con otro software diferente de que ese mismo método funcione igual. Entonces, esas serían normalmente tres fases de la metodología que se traducirían en que en cada uno de los párrafos que les he mandado, que se asocian a cada uno de los objetivos específicos, habría que introducir un par de frases referentes a estos tres niveles, teórico, experimental y verificación. Claro, no solamente para red de polarización hay que poner la ecuación, sino también para adaptación, el single step, ¿no? Tienen sus ecuaciones, no las hemos visto, están en el libro de guía que les he subido en el aula virtual, ¿no? La parte experimental vendría a ser su simulación de esta adaptación, que la hemos visto en la clase pasada solamente para la entrada, y finalmente la verificación, en la cual tendrían que indicar ustedes cómo harían esa verificación. Ok. Sí, es correcto, nos queda un minuto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en este momento es, dejo de compartir, finalizo la sesión e inmediatamente, en menos de un minuto, estamos todos conectados, dándole clic al mismo enlace que hemos empezado. Y empezamos con preguntas, que seguro deben haber muchas sobre este tema. ¿Ya? Entonces, estoy dando finalizar y nos reunimos en pocos segundos. ¿Ya? Gracias.